Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la reunión de iglesia, Señor. Porque este es tu hogar, Señor. Porque esta es tu habitación, el lugar de tu reposo, Señor, donde tú moras, donde envías bendición y vida eterna, Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu en nosotros, que nos habla de ti, Señor Jesús. Cristo, invocamos hoy tu nombre, Señor. Deseamos tu presencia, Señor. Deseamos comer más de ti, Señor, ser saciados con tu presencia, Señor. Y en este tiempo, Señor, de alabanza, que podamos, Señor, contemplarte, que podamos levantar nuestra voz y declarar quién eres tú, Señor. Confesar tu poder, confesar tus maravillas, Señor. Glorificar y bendecir tu santo nombre, Jesús. Desata nuestros labios para poder cantarte, Señor. Quita todo velo que nos impida verte, Señor, que nos impida ver tu hermosura. Aún quita toda distracción, Señor, de nuestra mente. Queremos enfocarnos solamente en ti, Señor. Si hay problemas, Señor, en nuestro corazón, tristeza, enojo, Señor, cualquier cosa que nos distraiga, Señor, ponemos todas nuestras cargas delante de ti, Señor. Solamente queremos contemplarte, Señor. Solamente queremos verte a ti, Jesús. Aún, Señor, si hay pecado en nuestro corazón, en nuestra vida, límpianos. Cúbrenos con tu preciosa sangre, Jesús. Queremos estar limpios, presentarnos delante de ti, santificados, Señor, para ejercer nuestro sacerdocio y ministrarte, Señor. Te ofrecemos hoy a Cristo como nuestra ofrenda, Padre. Recibe gloria y honra, Señor Jesús. Vamos a invocar el nombre de Cristo. Gracias por la cruz que tú cargaste, por tu sangre ahora limpio soy. Llevaste mi pecado en tus hombros, resucitaste, ahora puedo vivir.
resucitaste, ahora puedo vivir. Gracias por la cruz que tú cargaste, por tu sangre ahora limpio soy. Llevaste mi pecado en tus hombros, resucitaste, ahora puedo vivir. Resucitaste, ahora puedo vivir. Ya nada me puede apartar de tu amor, limpiaste mi corazón. Ya nada me puede apartar de tu amor, ya nada nos puede separar. Nada me puede apartar de tu amor, limpiaste mi corazón. Ya nada me puede apartar de tu amor, ya nada nos puede separar. Gracias por tu muerte y tu resurrección. Gracias por tu sangre en la cruz. Cautivado estoy por tus afectos, la gloria y la grandeza de tu amor, la gloria y la grandeza de tu amor. Ya nada me puede apartar de tu amor, limpiaste mi corazón. Ya nada me puede apartar de tu amor, ya nada nos puede separar. Nada me puede apartar, ya nada me puede apartar de tu amor, limpiaste mi corazón. Ya nada me puede apartar de tu amor, ya nada nos puede separar. Cristo, tú renuevas todo. Cristo, tú renuevas todo. Cristo, tú renuevas todo. Cristo, renuevas todo. Gracias por la cruz que tú cargaste, por tu sangre ahora limpio soy. Hasta mi pecado en tus hombros, resucitaste, ahora puedo vivir. Resucitaste, ahora puedo vivir. Ya nada me puede apartar de tu amor, limpiaste mi corazón. Ya nada me puede apartar de tu amor, ya nada nos puede separar. Ya nada me puede apartar, ya nada
puede apartar de tu amor. Limpiaste mi corazón. Ya nada me puede apartar de tu amor. Ya nada nos puede separar. Cristo, tú renuevas todo. Cristo, tú renuevas todo. Cristo, tú renuevas todo. Cristo, tú renuevas todo. Gracias por tu muerte y tu resurrección. Gracias por tu sangre en la cruz. Cautivado estoy por tus afectos, la gloria y la grandeza de tu amor. La gloria y la grandeza de tu amor. Amén, Jesús. Gracias por tu sacrificio, Señor, en la cruz. Gracias porque tú eres la Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, de ti proviene nuestra fortaleza, de ti proviene nuestro poder. Y te damos gracias porque sabemos que cada vez que comemos de ti, tú eres nuestro suministro de vida, Señor, para poder estar fuertes, Señor. Y te damos gracias. Te pido en el nombre de Cristo que nos fortalezcas. Fortalece nuestro hombre interior con tu Espíritu Santo, Señor. Fortalece a cada miembro de esta iglesia local con tu Espíritu, Señor, contigo como nuestro alimento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos fortalecemos en ti. Tú eres nuestra única fortaleza. De ti proviene nuestra fuerza. Te bendecimos, Señor. Fortalece al débil en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en ti hoy tenemos una esperanza segura, Señor. No hemos quedado huérfanos, Señor, sino hoy tenemos un Padre, el cual nos da una esperanza segura, Señor. Gracias, Padre, porque hoy somos considerados tu rica y tu gloriosa herencia, Señor. Gracias porque somos uno contigo, Señor. Oh Cristo, te bendecimos, Señor, porque somos uno contigo, Señor, porque tú eres la cabeza y nosotros somos el cuerpo, Señor. Gracias por la herencia preciosa que tenemos en ti también, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 4, del 5 al 8. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, yo llevó cautiva la cautividad y dio dones en los hombres. Señor Jesús, nosotros queremos tener fe, Señor. Tú eres el Padre de todos, Señor Jesús. Tú nos diste vida, Señor. Te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien más quiere, está abierto el micrófono. Salmo 104, 27. Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. La tierra tiembla ante su mirada, las montañas humean cuando Él las toca. Señor, toda la creación depende de ti, Señor. Y todos de ti recibimos nuestro alimento según nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor y nosotros podemos recoger lo que tú has preparado para nosotros cada día, Señor. Gracias porque eres tú el que abre tu mano para alimentarnos y podemos quedar sumamente satisfechos. Señor, te rogamos que no te alejes de nosotros para que no nos llenemos de pánico. Señor, te damos gracias porque eres tú el que nos das aliento de vida. Señor, danos aliento de vida en esta mañana, Señor. Vivifica todo nuestro ser, Señor. Vivifica nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo que sea vivificado por tu espíritu, Señor. Que esta mañana tu iglesia reciba vida, la vida que solo tú puedes darnos, Señor, para que tu gloria, Señor, nos llene, Señor. Señor, deleítate en lo que tú has creado, Señor. Deleítate en nosotros, deleítate en tu casa, en tu iglesia, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios vence a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios vence a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará, sentado en majestad. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz
gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios vence a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios vence a la muerte sobre el trono celestial. Una vez más con poder y autoridad. Nuestro Dios has vencido a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará sentado en majestad. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe admirable, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe, una vez más admirable, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe, una vez más admirable, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Oh, oh, oh. Te admiramos, Cristo, te adoramos, Dios. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Cristo, tú venciste al pecado, tú venciste a la muerte, tú has vencido ya, has vencido ya, has vencido ya, has vencido ya. Una vez más sentado en majestad, sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, admirable, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, admirable, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza. Una vez más, admirable, admirable consejero,
Dios consolador. Amén, Jesús. Eres digno, Solo tú eres digno. príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Amén, Jesús. Tú eres admirable, Señor. Jesucristo, cuán admirable eres, Señor. Cuánta riqueza hay en Jesucristo. Cuánta riqueza hay en el Cordero, Señor. Oh, cuánto podemos comer de ti, Señor. Podemos comerte completamente y nada se desperdicia, Señor. Podemos comer de ti, Señor, de tu cabeza, de tus entrañas, Señor. Podemos comerte completamente, Señor, y ser saciados. Cuán admirable eres, Jesús. Cuán admirable eres, Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito eres, Jesús. Te admiramos hoy, Jesús. Te admiramos, Señor. Te admiramos, Jesús, por todo lo que tú eres, Señor. Te admiramos, Jesús. Vamos a levantar nuestra voz, hermanos. Vamos a cantarle a Jesucristo todo lo que Él es para nosotros. Oh, Jesús. Jesús, Jesús. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Levantamos nuestra voz para declarar tu nombre, para declarar quién eres, Jesús, para declarar que tú eres santo y sin mancha, que tú llevaste nuestra transgresión, Señor, para declarar que en ti no se halló mancha ni arruga ni cosa semejante. Fuiste un Cordero aprobado por Dios. Bendito eres, Jesús. Gracias, Jesús, por todo lo que tú eres para nosotros, Cristo. Alzamos nuestra voz para declararte, Señor, para confesar tu nombre, para declarar tus maravillas, Señor, en medio de las naciones, Señor. Para declarar a los principados y potestades quién eres tú, Señor. Porque ante tu nombre, Señor, las tinieblas tiemblan, Señor. Y al cantarte y declararte, Señor, aguijoneamos a tus enemigos. Declaramos quién eres tú, Señor. Declaramos que tú eres el Señor, que eres el único Dios vivo y verdadero y que no hay otro, Señor. Todos los dioses son falsos, todos los dioses de Egipto son ídolos, pero tú eres el único Dios vivo y verdadero a quien servimos y que está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Bendito eres, Jesús. Se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo. Amén. Tú eres el Cordero en quien no se halló mancha ni arruga, Señor. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Nos acercaste al Padre y Él entró. Y él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre, mediante el Espíritu eterno. Cristo murió y resucitó. Y Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado
ofrenda que nos vino a salvar. Eres la Pascua que fue sacrificada, Señor. Sumo sacerdote, siempre permanecerá. Tú eres la ofrenda, Señor, entregada por el Padre. Tú eres la ofrenda que nos vino a salvar. Gracias, Jesús. Sumo sacerdote, siempre permanecerá. Y Él entró al santuario. Y Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Y Él es santo, sin mancha, Jesús, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Vamos a cantar, Él es santo. Y Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Amén, Jesús. Gracias porque eres el sacrificio agradable al Padre. Por medio de ti podemos entrar al lugar santísimo, Señor. El lugar santísimo está aquí en medio de nosotros, porque tu presencia está aquí, Señor. Tu Shekinah, tu gloria, Señor, llena este lugar. Gracias, Cristo, porque rasgaste el velo para darnos libre acceso a la presencia del Padre. Gracias, Jesús. Te amamos, Cristo. Sea tu nombre exaltado y glorificado por los siglos de los siglos, Jesús. Amén, Señor. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, me da gusto verlos, me da gusto saludarlos. Pues vamos a ir comenzando y vamos a poner pues en manos de Dios este tiempo. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Tú eres fiel, Señor, y como hemos cantado, tú te compadeces de nosotros y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por
pues por la fortaleza que proviene de ti, Señor, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, a través, Señor, de la comunión con los santos y contigo, con tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo, Señor, de comunión con tu palabra, que podamos ser fortalecidos, que podamos ser animados, que podamos ser confortados por tu palabra. Así que en el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos este tiempo. Bendícenos, danos gracia para escuchar, danos gracia para atender, Señor, lo que tú nos estás hablando, y danos entendimiento de estas cosas, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo estamos reunidos, Señor, como una familia, como la casa de Dios, Señor, para que seamos rociados con la sangre preciosa de Cristo y para poder comer de este cordero, Señor, que eres tú, Jesús, asado al fuego, Señor, no hervido, tampoco crudo, con panes sin levadura y con hierbas amargas, preparándonos para ser tu ejército en esta tierra. Te bendecimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos pasado tiempos maravillosos en la presencia del Señor, hermanos. Cada vez que hemos venido en la semana a orar, Dios, no sé, el viernes fue una explosión. Aquí en la mañana que estuvimos temprano, fue algo maravilloso, la presencia de Dios en medio de nosotros. Y hemos tenido muy buenos tiempos toda la semana en los tiempos de oración. Y entre esos tiempos de oración y entre algunas pláticas con algunos hermanos, pues me bendijeron mucho platicándome algunas cosas. Y yo quisiera darle unos minutos a dos personas que pasen y que nos van a compartir algo de lo que, otro aspecto que Dios les ha mostrado también de la Pascua, que será muy edificante el poder escucharlo. Así que voy a darle lugar a tambores. Bueno, Edgar, ya le di un poco de nervios. ¿Nadie? Bueno, ya lo hemos platicado. Sin miedo, amor. Hola, hola. Pues sí, hermanos, pues hemos estado platicando en estas reuniones, como decía Gus, y pues sí, han sido tiempos así bien padres porque pues Dios nos bendice mucho así con la palabra, nos hace meditar muchas cosas muy padres. Los tiempos de los sábados están súper padres, y así teniendo pláticas con Edgar, con todos los que vienen los sábados, pues Dios, como dice Gus, ha enriquecido mucho, pues lo mismo que Gus nos está hablando durante las prédicas. Y pues a la vez Dios nos ha llevado como a meditar muchas cosas. Incluso he tenido como muchas pláticas así con Edgar. Hubo un set, no me acuerdo cuál, que al final en la noche estábamos aquí todos hablando de, pues ha habido varios, ¿no? Como en la semana hemos tenido varias así conversaciones, y yo les compartía que este mensaje de la Pascua se me ha hecho muy impresionante, la verdad. O sea, es algo que ha bendecido mucho mi vida. Son cosas como de alguna manera que ya hemos, como siempre como cristianos, pues hemos escuchado y las hemos aprendido y todo, pero luego a veces como que Dios habla cosas que refrescan y que dan como un nuevo ánimo, ¿no? Y bendice nuestra vida. Entonces, pues se los comparto con mucho cariño y con mucho temor de Dios también, de hablar la palabra de Dios, que no sea algo que salga de mí, sino que sea parte de Dios, y también pues con el deseo de que también sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Y bueno, pues se los voy a platicar así como lo platicamos los sábados, para no ponerme nervioso, porque ya sí estoy nervioso, pero bueno, o sea, básicamente, pues como Gus nos ha estado diciendo, hablábamos de cómo
la Pascua representa Dios les habla a su pueblo, ¿no? Y les dice que tienen que celebrar la Pascua, que tienen que tener esta cena de la Pascua. Y así un tiempito atrás he estado como meditando mucho como en un concepto acerca como de la santidad de Dios, y Dios me ha hecho comprender cómo, ven que en Apocalipsis dice que Dios es extremadamente santo, ¿no? Y habla acerca como de la santidad de Dios. Incluso cuando lo están adorando ahí los seres están diciendo santo, 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 y están haciendo como mucho énfasis como en su santidad. Entonces yo podía comprender que como este concepto como de la santidad de Dios, como algo que luego a veces decimos, Dios es santo y así, pero como que podía comprender que la santidad de Dios es algo extremadamente, o sea, que como que va mucho más allá de incluso cosas que podemos nosotros comprender. Y veía eso, que Dios es como tan santo, y que su presencia de Dios el Padre es como tan santa, que el hombre en realidad no puede estar delante de la presencia de Dios. O sea, para el hombre le es como imposible en su condición como de hombre, la condición que tenemos de hombre, estar realmente delante de la presencia del Padre, por la misma condición. O sea, la misma condición de santidad del Padre nos mataría. O sea, la misma presencia del Padre, como Él es tan santo, su misma condición es tan diferente a la de nosotros, que esa condición nos mataría. Si nosotros pudiéramos como estar delante de Dios, no sé si se acuerdan que por ahí en Éxodo, cuando Moisés le dice a Dios así como, quiero verte, ¿no? O sea, que le está hablando acerca de que van a emprender como este camino y todo, y Moisés le pide a Dios verlo, y Moisés le dice, Dios le dice a Moisés, le dice, no me puedes ver, o sea, porque no hay ningún hombre que pueda ver mi rostro y permanecer con vida. Entonces, y bueno, Dios le permite ver dice que le permite ver su espalda, ¿no? Y entonces, pensaba en eso, como realmente nadie puede ver como al Padre. O sea, nadie puede estar delante de la presencia del Padre, porque por la misma condición, o sea, como nosotros como hombres, como hay pecado en nuestra vida, y como en el hombre la condición del hombre es como de continuo hacia el pecado y hacia lo malo, esa misma condición, si Dios se presentara, o sea, si Dios se presentara de pronto ante nosotros, moriríamos por la misma condición, porque hay como una condición muy diferente entre lo que es Dios y lo que somos nosotros. Entonces, bueno, o sea, eso es algo que podía comprender hace un tiempecito de parte de Dios, y que he estado meditando. Y ahora que veíamos esto de la Pascua, yo investigué lo que significaba la palabra Pascua. Y la etimología de la palabra Pascua quiere decir, bueno, o sea, del hebreo, quiere decir pasada, o sea, quiere decir paso. Entonces, la palabra Pascua quiere decir como el paso de Dios, como el paso de la presencia de Dios. Entonces, aquí en Éxodo 12, en Éxodo 12, bueno, desde el 11 dice, y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y luego dice el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y está diciendo Dios mismo como, yo voy a pasar, o sea, Dios mismo dice, yo así voy a descender, mi presencia va a descender y va a pasar por la tierra. Entonces, es eso la Pascua, o sea, la Pascua, la palabra Pascua es la pasada del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Entonces les dice a su pueblo, como yo voy a pasar, tienen que sacrificar un cordero y tienen que poner la sangre del cordero en los marcos de las puertas. Entonces platicábamos, o sea, platicando así con Eder, con Gus, decíamos, cómo la sangre del cordero libra al pueblo de Dios, o sea, libra al pueblo de la muerte, pero de la presencia de Dios.
No sé si me comprendo. O sea, Dios, la presencia de Dios, como Dios es extremadamente santo y Él va a pasar por ahí afuera, dice, tienen que cubrirse con la sangre del cordero, porque si no fueran cubiertos con la sangre del cordero, mi presencia los mataría. Entonces Dios dice, sacrifiquen al cordero y pongan la sangre del cordero en las puertas para que sean librados de mi propia presencia. ¿Sí me explico? O sea, como que la propia presencia de Dios, Dios dice, si no son cubiertos con la sangre de un cordero perfecto, mi presencia los va a matar. Entonces ellos hacen eso, o sea, Dios les dice que hagan eso, que sacrifiquen un cordero y que pongan su sangre en las puertas, y de ese modo son librados. Entonces meditábamos de cómo esto representa y da como muchísima fortaleza del concepto de la obra de Jesucristo, o sea, porque Jesucristo es ese cordero. Dice que fue un cordero, que Dios decía, tiene que ser un cordero perfecto, sin mancha, y que, o sea, tenía que ser un cordero perfecto. De hecho, platicábamos, decíamos, cómo lo tenían incluso que examinar, y cómo aún Cristo fue examinado durante su periodo que estuvo aquí, y que los fariseos y todo lo ponían a prueba, y de alguna manera fue examinado y fue hallado perfecto delante de Dios. Entonces, y entonces, esa misma condición de pecado que tenemos nosotros, por la misma condición de pecado que mora en nosotros, y por la santidad del Padre, la ira de Dios está sobre ese pecado. O sea, la ira de Dios está sobre ese pecado. Entonces, al momento de ellos, al poner la sangre del cordero, fueron cubiertos de esa ira de Dios para que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Entonces, es lo mismo que hace Jesucristo. A nosotros al creer en Cristo es como, y lo que hemos estado como aprendiendo y meditando, o sea, de estar leyendo la palabra, orando. Ayer decíamos, el comer a Cristo es como, es un estilo de vida, o sea, no es nada más como leer en sí la palabra, sino como que es un estilo de vida. O sea, habla de leer la palabra, de orar a Dios, reunirnos como iglesia, como todo esto que conlleva como una vida cristiana, ¿no? Como apartado como del pecado. Entonces, hablábamos eso, o sea, nos es necesario comer a Jesucristo, creer primeramente en Jesucristo y estar como llenándonos de Jesucristo, porque en realidad, como en nosotros hay esa condición de pecado, la sangre de Cristo es la que nos cubre de la ira de Dios que recaiga sobre nosotros. O sea, realmente, si no tuviéramos a Cristo, aún nosotros, o sea, que uno dice, bueno, pues, o sea, lo que realmente nos separa a nosotros, por decirlo así, como cristianos, de a lo mejor del resto de las personas, somos iguales que las demás personas. Lo único que nos separa es Jesucristo. O sea, realmente que hemos creído en que el Cordero nos cubre con su sangre, que es preciosa, de la ira de Dios, ¿no? Y decía, bueno, platicábamos, luego decimos como, Señor Jesús, cúbreme con tu sangre preciosa, o con tu preciosa sangre, ¿no? Y meditaba, o sea, o sea, ¿por qué la sangre de Jesucristo es preciosa? Es preciosa porque para Dios fue preciosa, o sea, delante del Padre fue una sangre perfecta. O sea, el Señor pasó y vio la sangre en los marcos de las puertas y le pareció perfecta. Y por esa condición, por eso que le pareció perfecta, su ira no recayó sobre los que estaban adentro de la casa. O sea, aún si hubiera habido hebreos que estuvieran fuera de sus casas, hubieran muerto. No haber sido el pueblo de Dios los exentaba como de la muerte, sino que era la sangre que era el sacrificar al cordero, comer al cordero y cubrirse con la sangre perfecta del cordero, y ese cordero es Jesucristo. Y Jesucristo pues lo dice, ¿no? O sea, dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y muchos así como, ¿cómo que comer y beber tu sangre? Pero es eso, o sea, y aún en la última cena y meditábamos cómo tiene muchísima, así, o sea,
tiene muchísimo significado, poder, como justo Jesucristo celebra la última cena con sus discípulos el primer día de la fiesta de la Pascua. O sea, porque es en representación de ese cordero que fue sacrificado y cuando Dios pasó y fueron librados por la sangre de ese cordero perfecto. Entonces, pues eso les comparto con mucho cariño y sí, pues gracias a Dios. Sí. Sí. Ok, bueno, quiero como compartirles así puntos muy rápidos que también el Señor como que impactó mucho mi corazón. Y ahorita que estábamos cantando esta última canción, el Señor me recordó muchas cosas de esto mismo. Y una de las cosas más impresionantes es, ahorita lo comentaba muy, cómo Jesucristo, como dice aquí en Éxodo, ¿no? Acerca de la Pascua, el cordero tenía que ser examinado antes de ser sacrificado y no tenía que encontrarse ninguna mancha, ningún detalle. Y Jesucristo, cuando llegó a Jerusalén unos días antes de que lo crucificaran, justamente fue probado, ¿no? por los fariseos. Le preguntaban cosas y el Señor respondía de una manera que no podían como decirle, no, vamos a matarlo por esto que dijo. No podían porque fue probado y fue perfecto. Y ahorita que estábamos cantando esta canción me impresionó esto, cómo realmente Jesucristo fue el único aprobado por Dios, el único hombre que el Señor aprobó. Se me hace impresionante esto. Y bueno, otras cosas así rápido que el Señor como que pues, mostraba mi corazón acerca de la Pascua, es primero cómo Jesucristo, como el cordero que fue sacrificado en representación de la Pascua, Jesucristo fue, como decía Moy, Dios iba a pasar por encima de las casas o por en medio del pueblo de Egipto para traer muerte sobre los primogénitos. Pero cuando el cordero fue sacrificado, es como si ese cordero hubiera recibido la muerte que nos tocaba a nosotros. Y eso es impresionante porque también lo platicaba muy eso y me sorprende mucho que cuando Jesucristo fue crucificado, Jesucristo recibió la ira de Dios que nos correspondía a nosotros y que le corresponde incluso a Satanás y a sus enemigos. Toda la ira de Dios, incluso las copas de la ira que podemos ver en Apocalipsis, toda esa ira de Dios recayó sobre Jesucristo. Y esa misma muerte que pasó por encima del pueblo de Egipto fue la muerte que en cierto sentido recibió ese cordero. Y Jesucristo de igual manera cuando murió en la cruz recibió la muerte que nos tocaba recibir a nosotros mismos. Y porque la paga del pecado es la muerte y por eso Jesucristo como que dijo, o sea, la muerte que les corresponde a ustedes, toda la muerte que va a caer sobre ustedes, la voy a como recibir yo y yo voy a pagar por esa muerte que a ustedes ya no les va a tocar. Y por eso podemos tener vida y resurrección en Jesucristo, está impresionante. Y bueno, así rápido otras cositas también, hablando de aquí mismo de Éxodo, en el versículo 12, dice, Éxodo 12:12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y platicábamos también cómo realmente hay una urgencia de parte del Señor por comer al cordero, porque nos apresuremos a comer al cordero, porque les comentaba que yo podía ver este pasaje como un cuadro de los últimos tiempos también, porque Jesucristo dijo, yo voy a venir como ladrón en la noche, no van a saber a qué hora voy a llegar, pero tienen que estar preparados porque voy a venir y voy a ejecutar mis juicios sobre la tierra. Y de la misma manera aquí el Señor no les dijo, voy a ir en la noche a la medianoche, ¿no? O a las 3 de la mañana o a las 9 de la noche, ¿no? Cuando empieza a oscurecer. O sea, solamente les dijo, en la noche yo voy a pasar. Entonces fue como una urgencia para ellos el decir, pues apúrale, ¿no? Porque ya está bajando el sol y va a venir la muerte, no sabemos a qué hora, pero tenemos que estar preparados. Y es lo mismo con el Señor, en este tiempo que la noche está avanzada, el Señor va a venir otra vez a traer juicios y muerte y nosotros tenemos que estar preparados y, como decía Gus, apresurarnos a comer el cordero, porque ya el tiempo es inminente en el que sus juicios van a venir sobre la tierra. Y tenemos que estar preparados y fortalecidos con poder. Y por último, también me sorprendía esto, parte del ejército del Señor,
cómo nosotros somos el ejército de Dios. Y una parte súper importante de nosotros como el ejército es la alabanza. Y también ahorita que estábamos cantando y proclamando quién es el Señor, les compartía el Salmo 149, que habla de cómo con nuestras voces, con nuestras gargantas, dice, con sus gargantas y con espada de dos filos en sus manos, dice, van a ejecutar mis juicios sobre la tierra, ¿no? Parafraseándolo un poquito, el Salmo 149. Entonces me sorprende eso, que cuando nosotros estamos dentro de la casa como en la Pascua y estamos celebrando la fiesta, que es la reunión de iglesia, y le cantamos al Señor y proclamamos su nombre, estamos ejecutando los juicios de Dios también sobre los principados y las potestades, y estamos peleando las batallas del Señor, y obviamente el Señor es el que da la victoria. Entonces también me sorprende esto, ¿no? La importancia que tenemos nosotros de tomar nuestro lugar como el ejército del Señor, y de esta manera, ¿no? Como decíamos hoy, no solamente leyendo, sino haciendo todo lo que implica la vida de un cristiano, ¿no? La vida de iglesia, el reunirnos, el orar, el cantarle, muchas cosas, ¿no? Y pues ya, rápido. Sí. Bueno, pues gracias, muchachos. Gracias a Dios por su palabra. Bueno, pues, ¿por qué estamos hablando de la Pascua? Porque siempre que empiezo lo digo, pero es importante que lo podamos tener presente, porque el rey Ezequías, de quien estamos hablando también, celebró la Pascua. Dice la Biblia ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 30, el último versículo, que no se había celebrado la Pascua como la estaba celebrando él, desde los tiempos de Salomón. Entonces la Pascua pues es algo muy importante, y creo que Dios nos ha podido pues meter e introducir un poquito más en lo que es la Pascua, ver algunos aspectos con mucho más detalle de esto de la Pascua, para que podamos entender bien este asunto y sepamos que cada vez que estamos reunidos como en esta mañana, ¿sí? Estamos celebrando la Pascua. Ahorita lo estamos haciendo, o sea, estamos reunidos, somos diferentes familias, pero somos al mismo tiempo una sola familia, y estamos dentro de la casa. La sangre de Cristo está en las puertas y en los dinteles, y estamos ¿qué? Comiendo el cordero asado al fuego, con panes y levadura y con hierbas amargas. Entonces estamos celebrando a Cristo, quien es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Y seguimos en esta celebración, como veíamos, inmediatamente después de la Pascua, en el día 15, se celebraba pues una fiesta que es continua a la Pascua, que son los panes y levadura, y eso nos habla de que todos los años de nuestra vida sobre esta tierra, ¿sí? Tienen que seguir en una celebración constante al Señor Jesucristo, comiendo estos panes sin levadura y comiendo al Cordero de Dios. Entonces estamos aquí, y mientras estamos reunidos celebrando la Pascua, estamos aquí juntos como iglesia, amados hermanos, dentro de la casa, comiendo del Cordero cada uno conforme a la capacidad de comer, ¿de acuerdo? Se están ejecutando juicios por parte de Dios, y con nosotros también, ¿sí? A los principados y a las potestades. Entonces yo me doy cuenta, amados hermanos, que la reunión de iglesia no es cualquier cosa, y oro en el nombre de Jesús que tu entendimiento pueda ser abierto para que le puedas dar el valor y el peso real a la reunión de iglesia, porque cada vez que estamos reunidos estamos celebrando la Pascua, y Dios al mismo tiempo está ejecutando sus juicios, como lo mencionaba también ahorita Edgar, ¿no? Cada vez que estamos pues levantando nuestra voz, cantando al Señor, hablando la palabra, ¿sí? Pues estamos precisamente como el ejército de Dios, hablando muchos juicios en contra de los enemigos de Dios. Y bueno, entonces en Éxodo capítulo 12,
lo último que vimos fue el versículo 11 y 12, donde se habla de la preparación del ejército de Dios precisamente, o sea, el comer al Cordero de Dios, el comer los panes, el comer las hierbas amargas de la manera correcta como Dios lo establece, no hervido el cordero, ni tampoco crudo, sino asado al fuego, nos preparan para formar parte del ejército de Dios. Y este versículo 11 lo podemos relacionar perfectamente con Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, donde se habla de la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo se encarga allí de decirnos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores en el ámbito celestial de maldad, y es contra ellos la guerra, es contra ellos la batalla. Entonces necesitamos ser fortalecidos con el poder de su fuerza, comiendo del Cordero, ¿sí?, para poder formar parte del ejército de Dios, que esté fortalecido, que sea poderoso en el Señor, porque ha comido del Cordero. No está todo enquencle, ¿no?, porque no comió y entonces está débil para enfrentar una batalla. ¿Cómo puedes enfrentar una batalla si no estás perfectamente nutrido y bien alimentado? No puedes, no puedes. Entonces necesitamos fortalecernos en el Señor para enfrentar las batallas de Jehová de los ejércitos, que ha vencido en todas sus batallas, jamás ha experimentado una derrota. Entonces estamos del lado ganador, solamente caminamos en su victoria. Y bueno, el versículo 12 nos habla de estos juicios que vendrían sobre la tierra de Egipto, sobre los primogénitos de los egipcios y sobre los dioses de Egipto. Sabemos que Egipto representa el mundo, entonces podemos ver, bueno, algo que me ha impresionado muchísimo de este versículo 12 es que Dios decía aquí que con la Pascua iba a ejecutar sus juicios sobre los dioses. ¿Y quiénes son estos dioses? Bueno, son Satanás, los principados, las potestades, todo lo que enlista el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, donde habla de nuestra lucha, que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, autoridades de maldad en el ámbito celestial. Contra ellos es nuestra lucha, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos fortalecernos. ¿Cómo podemos tú y yo enfrentar una batalla contra los principados que están ejerciendo autoridad, por ejemplo, aquí en Zacatecas? ¿Cómo? Tú y yo no podríamos. Necesitamos fortalecernos en el Señor, comiéndole, ¿sí?, echando mano de todo la armadura de Dios para poder enfrentar esas batallas, ¿de acuerdo?, donde ya tenemos la victoria porque Cristo venció. Bueno, hemos hablado de esto. Entonces vendría un juicio sobre, Dios iba a ejecutar un juicio sobre los dioses de Egipto. Qué interesante, este versículo 12 nos habla de un juicio sobre los primogénitos, sobre la tierra de Egipto y los dioses de Egipto. Es decir, un juicio sobre el mundo y sobre los dioses que ejercen poder sobre el mundo entero. Ese es el juicio de Dios. ¿Y cuándo se ejecutan estos juicios por parte de Dios? Cuando estamos celebrando la Pascua. Es decir, cuando estamos reunidos en la casa de Dios, que es la iglesia. Acuérdense que la Pascua se tenía que celebrar no en cualquier lugar, sino en el lugar que Dios dijera. Y el rey Ezequías convocó no solamente a Judá, sino a todo el reino también del norte de Israel para reunirse en Jerusalén, ¿sí?, en la casa de Dios. Entonces allí es donde nosotros celebramos la Pascua, ¿sí?, y mientras estamos como en esta reunión, estamos comiendo del Cordero, Dios al mismo tiempo está ejecutando sus juicios. Vimos un misterio muy interesante cuando estudiamos la vida del rey Josafat, si no mal me equivoco. Cuando el rey Josafat mandó a los sacerdotes y a los levitas y a los principales del pueblo por todo Jerusalén y por todo Judá para hablar la palabra de Dios, dice la Escritura que cayó pavor sobre todos los pueblos que estaban alrededor, ¿de acuerdo? Y ese terror y ese miedo, amados hermanos, es por medio de la predicación de la palabra. Cuando se predica la palabra, ¿sí?, los principados y las potestades están siendo aguijoneados. Están siendo, ¿sí?, hay una espina que se les está clavando y les está causando pues mucha molestia, mucho dolor.
Y también con el mismo rey Josafat, cuando estaba enfrentando una batalla que era imposible que él con su ejército pudiera vencer y ganar, aunque él tenía un ejército de gente muy valiente, ¿se acuerdan? Un ejército de gente muy valiente, muy esforzada, muy hábil para la guerra, pero aún con ese ejército no podrían obtener la victoria contra los ejércitos que vendrían contra él. Pero cuando Josafat puso a músicos y cantores para comenzar a alabar a Dios, entonces Dios se encargó de destruir a todos los enemigos de Dios. De hecho, Dios le dijo a Josafat y al pueblo: ustedes tienen que estar parados, estén quietos y solamente observen la salvación que yo voy a realizar a favor de ustedes. Entonces, cada vez que estamos en un tiempo de alabanza, cada vez que estamos orando, cada vez que se está predicando la palabra, en el ámbito espiritual suceden cosas, hermanos. Tal vez no lo percibimos porque muchas veces, la verdad tengo que decirlo, estamos ajenos a lo que Dios está realizando. No comemos los pies de Cristo. El comer los pies de Cristo implica el estar en sus actividades, en su obrar, en su mover en esta tierra. Y el obrar de Dios en estos tiempos es la reunión de iglesia, donde habrá una gran señal, Emmanuel, Dios con nosotros, para el mundo entero. Entonces a veces puede ser que no comprendamos este tipo de cosas porque estamos completamente ajenos, esa es la verdad. Pero bueno, entonces Dios iba a ejecutar estos juicios sobre los dioses de Egipto y podemos ver que los dioses de Egipto tienen mucho temor porque saben quién es el que ejecuta los juicios, tanto Dios apoyado también de su iglesia, Jesucristo apoyado de su iglesia. Bueno, pues vamos a seguir avanzando en esta mañana con lo que vamos a seguir viendo. Bueno, lo último que vimos fue Colosenses 2:15, hablando de esto, de este juicio que Dios iba a ejecutar sobre los dioses de Egipto. Y dice Colosenses 2:15, hablando de Cristo en la cruz, dice: y despojando a los principados y potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que el Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí?, venció a todos estos poderes y fuerzas espirituales de maldad, pues en la cruz. Y Jesucristo ahí en la cruz, ¿sí?, los desarmó, los destruyó, dice aquí la Biblia, los despojó, ¿sí?, obligándolos a desfilar delante de Jesucristo como derrotados ante el mundo. O sea, cuando Cristo fue levantado en la cruz, amados hermanos, todo el mundo podría pensar que fue una gran derrota, pero no es así. Todo lo contrario, fue una gran victoria, porque ahí en la cruz Jesucristo despojó a los principados y los obligó, amados hermanos, a desfilar derrotados ante el mundo. La exhibición de Cristo en la cruz, hermanos, ¿sí?, Cristo en la cruz, lo único que estaba mostrando ante toda, acuérdense que hubo un momento de las tinieblas, ¿no? De hecho, no me acuerdo si fue de las 9 a las 12, donde hubo oscuridad mientras Jesucristo estaba siendo crucificado. Pero una vez que Jesucristo clamó y dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y consumado es, y entonces entregó el espíritu. Entonces en ese momento, amados hermanos, bueno, todo el tiempo que Jesucristo estuvo ahí en la cruz, ¿sí?, fue la exhibición de los principados y de las potestades. Ellos fueron derrotados ahí y fueron obligados a hacer un desfile, ¿sí?, ante el mundo como personas que fueron derrotados por Cristo en la cruz. Entonces Cristo los despojó totalmente. Esta palabra despojar significa que los despojó totalmente, o sea, no quedó nada de su poder y de su autoridad. Y sabemos que el despojar es cuando tú privas a una persona de lo que tiene, y generalmente cuando tú despojas a alguien, o cuando eres despojado de algo, a veces se utiliza de la violencia, ¿de acuerdo? O sea, pensemos en un asalto, nunca es agradable. Cuando una persona te detiene y te quiere despojar de tus bienes, de tus pertenencias, en muchos momentos no es un despojo agradable, se requiere de violencia. Generalmente es la violencia. A veces, bueno, yo recuerdo allá en la Ciudad de México, ¿no?, que en el transporte público, pues los que se subían y
te generaban una violencia psicológica, porque tú los veías, su aspecto físico, ¿no? Todos tatuados, con una voz así de aquellos que acaban de salir del reclusorio y ¿qué pasó, raza? Buenos días, 10 pesos por cabeza porque no quiero regresar al reclusorio, ¿no? Y se subían dos, uno en la puerta y otro también hasta atrás, y pues bueno, ni modo, pues ya no me compraré mi torta de chilaquiles con mi café de olla. Ahí están, te coopero tus 10 pesos, ¿no? Pero aún con esas palabras intimidan y están utilizando de violencia para despojarte, ¿de acuerdo? Entonces, Jesucristo, amados hermanos, la cruz fue algo muy violento, hermanos. Fue algo muy violento, era algo que también platicábamos, ¿no? O sea, podemos decir, fue muy violento, claro que sí, lo que experimentó Cristo, pero la violencia extrema, amados hermanos, es que Jesucristo iba a cargar con tu pecado y mi pecado, con nuestros pecados. Iba a haber una separación del Padre por algunos momentos, porque la ira de Dios iba a ser cargada sobre la persona de Jesucristo. Por eso Jesucristo oraba en el huerto de Getsemaní: Padre, de ser posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De qué estaba hablando Cristo? De esa separación que iba a tener del Padre, porque Jesucristo, como este cordero sin pecado, iba a recibir todo el pecado de la humanidad. Entonces, fue algo muy violento, hermanos. La separación en un momento de Jesucristo con el Padre. Ellos siempre han estado juntos, desde la eternidad hasta la eternidad, siempre han estado juntos, es uno mismo. El Padre y yo uno somos, dijo Jesús, y el Espíritu también. Pero en ese momento en el que Jesucristo iba a cargar con el pecado de toda la humanidad, amados hermanos, tenía que haber una separación. Entonces, amados hermanos, fue la cruz algo muy violento. Pero con esa violencia, Jesucristo despojó a los principados y a las potestades. Por eso Efesios capítulo 1 nos presenta a Cristo como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y dice que Él está sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo dominio, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y fue colocado por encima Cristo como cabeza de absolutamente todas las cosas en el universo, ¿sí? Y fue dado como cabeza a la iglesia. Y entonces todas las cosas tienen que ser sometidas a los pies de Cristo y nosotros formamos parte de su cuerpo. Por eso nosotros también tenemos el poder de Dios y la autoridad de Dios como iglesia, ¿sí? Esa autoridad que tiene Cristo la ha delegado a nosotros que somos su cuerpo. Entonces, Jesucristo despojó con violencia a los principados y potestades de toda su autoridad, los hizo que desfilaran derrotados y avergonzados ante el mundo, amados hermanos, ante los ángeles, ante toda la creación de Dios, y nos dio también esa autoridad a nosotros. Así que la iglesia, amado hermano, tiene que ser alumbrada en su entendimiento para que sepa el poder que tiene en esta tierra sobre las autoridades de maldad. ¿Cuál es este poder? El poder mismo de Jesucristo. Qué tremendo. Entonces, Jesús en la cruz despojó a los principados, a las potestades, a Satanás mismo, amados hermanos, pues a todas estas fuerzas de maldad, espirituales de maldad en la cruz. Jesucristo los despojó a todos ellos. Entonces, los privó de todo el poder que tienen. Y podemos decir, pues es que ellos todavía ejercen poder y autoridad, sí, pero también Dios, recordemos que Él es soberano y Él sabe mover muchas situaciones en el mundo para acomodar todo en función de su propósito eterno para que se cumpla. ¿Cuál es este propósito eterno? Bueno, que Jesucristo venga, reine 1000 años y después le entregue el reino al Padre. Todo va encaminándose para que todo el propósito eterno de Dios se ejecute y se lleve a cabo. Entonces Dios, cuando Cristo estaba en la cruz, Dios estuvo presente, amados hermanos, en todo momento. Mientras su Hijo Jesucristo estaba siendo crucificado, el personaje que estuvo más atento a todo esto que estuvo allí fue Dios mismo, Dios el Padre. ¿Por qué? Porque ahí Jesucristo
estaba, pues por un lado recibiendo toda la ira de Dios, el pecado, nuestros pecados los estaba llevando Él ahí en la cruz, pero al mismo tiempo Jesucristo estaba despojando a los principados y potestades, despejándonos también a nosotros un camino, amados hermanos, para poder ser participantes de Jesucristo y de Dios. Ahí se abrió el camino para que nosotros podamos participar de Dios también. Allí se estaba reconciliando todo el universo, toda la creación con Dios mismo a través de la muerte de Cristo. Así que los principados y las potestades, amados hermanos, fueron exhibidos públicamente. Qué horrible es cuando alguna persona es exhibida, por ejemplo, en su pecado, ¿no? Que de pronto lo sorprenden robando. ¡Ay, te vi! ¿No? O sea, qué vergüenza para aquel que es exhibido de esa manera, ¿de acuerdo? O es exhibido porque se le descubrió mintiendo, o se le descubrió, pues no sé, realizando alguna cosa incorrecta. Bueno, Jesucristo exhibió públicamente, hermano, a los principados y a las potestades. Los avergonzó, amados hermanos. La muerte en la cruz fue tan humillante para ellos porque fueron exhibidos. Por eso podemos ver a toda esa turba que gritaba crucifícale cuando Pilato estaba dispuesto a dejarlo en libertad. Y podemos ver que Jesucristo en la cruz recibía de esta gente que estaba ahí viendo todo este espectáculo. Podían decir, pues si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Eran ya como quererse desquitar de lo que Jesucristo estaba realizando. Y entonces querían tentar a Dios mismo, a Jesucristo ahí en la cruz. Y ahí estaban todos estos principados y potestades, Satanás mismo, estaban siendo exhibidos públicamente y Jesucristo triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremendo. Entonces Jesús en la cruz exhibió, es decir, expuso con claridad, mostró la vergüenza pública de los principados y potestades. La cruz, hermanos, fue motivo de vergüenza para los principados y potestades. O sea, ellos fueron avergonzados, pues. Ellos fueron avergonzados completamente. Entonces, ahí Jesucristo en la cruz triunfó sobre todos ellos, sobre todos ellos. Así que Jesucristo despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a un versículo más. Hebreos 2:14. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, como nosotros somos seres humanos, de carne y de huesos, pues Jesucristo también se hizo un hombre como tú y como yo. ¿Para qué? Dice aquí, para destruir, esa palabra es súper importante, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, cuando Jesucristo estaba allí en la cruz, allí estaba exhibiendo públicamente a los principados y potestades, estaba triunfando sobre ellos, y al mismo tiempo Hebreos 2:14 nos dice que Jesucristo ahí en la cruz estaba destruyendo a Satanás. Lo estaba destruyendo, amados hermanos. La destrucción de Satanás fue en la cruz, porque Jesucristo, amados hermanos, sin pecado vivió como un ser humano. Todos nosotros como seres humanos tenemos el pecado en nuestros miembros, bien lo decía Moisés. Por eso ante la santidad de Dios cualquiera de nosotros podría morir, porque Dios es santo, 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 ¿de acuerdo? Es 3 veces santo. Y nosotros, por eso podemos ver a Isaías, a Daniel, a Juan, que pudieron ver a Jesucristo y a Dios en su trono y decían, Dios mío, me muero, porque estaban ante la santidad de Dios, hermanos. Y si no fuera por Cristo y por la preciosa sangre de Cristo, ninguno de nosotros podría entrar por este camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió a través de su propia carne. No podríamos estar delante de Él. Si tú y yo vamos a su presencia y podemos estar delante de Él, es porque el Padre puede ver la sangre con la que tú y yo hemos sido rociados. Entonces somos aceptables delante de Dios y no viene muerte sobre nuestra vida.
Pero bueno, entonces Jesucristo en la cruz exhibió públicamente a los principados para destruirlos, avergonzarlos, pero también estaba destruyendo a Satanás, al diablo. Por eso Jesucristo dijo en Juan que así como Moisés levantó en el desierto a la serpiente de bronce, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado también. Jesucristo no es la serpiente, pero al ir en la cruz, al ser levantado en la cruz, en su cuerpo de carne llevó a Satanás a la cruz, hermanos. O sea, Satanás fue derrotado en la cruz, fue destruido, dice aquí. Porque fíjense, nosotros, ¿sí?, habita el pecado en nuestros miembros mortales, en nuestro cuerpo. Pero Jesucristo, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo, se hizo un hombre, pero en Él jamás existió el pecado. Entonces, como Él vivió sin pecado, al ir a la cruz como un ser humano, ¿de acuerdo? Allí llevó todos nuestros pecados y allí destruyó a Satanás en la cruz. ¡Qué tremendo! Fue la destrucción de Satanás en la cruz. Él está derrotado, hermanos. Él lo sabe. Él sabe que viene un juicio. Él sabe cuál es su destino final. El lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Entonces, Satanás fue destruido ahí en la cruz. Y bueno, Jesús destruyó al diablo, es decir, lo redujo a nada. Lo dejó sin efecto, amados hermanos. Quedó Satanás totalmente suprimido, abolido. Dios, Jesucristo en la cruz lo anuló. Entonces, sabemos que Satanás se presentó en el huerto, ahí en Edén, como una serpiente y sedujo al hombre para hacerlo caer. Lo sabemos, ahí en Génesis capítulo 3. Pero Dios prometió a la mujer, ¿sí?, una simiente que vendría por medio de la mujer que aplastaría la cabeza de esa serpiente. Ahí está en Génesis 3:15 esto. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, cuando se hizo un ser humano, ¿sí?, Él destruyó al diablo en la carne de hombre por medio de la muerte en la cruz, en la carne sobre la cruz. No sé si me explico. O sea, Jesucristo vino como un hombre, dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne. O sea, se hizo un hombre. Siendo Dios, se hizo un hombre. Y como hombre, destruyó en su carne a Satanás en la cruz. Un cuerpo de carne como el tuyo y como el mío, ¿sí?, un cuerpo humano, siendo Dios se hizo hombre, fue a la cruz y allí destruyó a Satanás. Lo redujo a nada, lo destruyó. Satanás también fue exhibido, avergonzado ante la victoria de Jesucristo en la cruz. ¡Qué tremendo! Entonces Satanás fue reducido a nada. Satanás fue suprimido por Jesucristo en la cruz. Entonces el diablo fue destruido en la carne, escuchen bien, Satanás fue destruido en la carne de un hombre llamado Jesucristo, ahí en la cruz. Satanás fue destruido en la carne de un ser humano, de Jesucristo, ahí en la cruz. Entonces, por medio de la muerte de la carne de Cristo en la cruz, Satanás fue destruido también. Qué impresionante. Bueno, Efesios 3, versículo 10, también se nos habla, amados hermanos, de cómo nosotros como iglesia podemos participar de esta victoria que exhibió a los principados y potestades, que destruyó a Satanás en la cruz. Podemos anunciarles la sabiduría de Dios. Y dice Efesios 3:10, que eso también es algo que Cristina oró, si no me equivoco, o lo platicó, no me acuerdo, en estos días. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría, es decir, la infinita sabiduría de Dios, ¿sí?, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso les digo, la reunión de iglesia es un misterio que para muchos es algo oculto. Tenemos una venda en los ojos y no lo vemos. No vemos la importancia de la reunión de iglesia, porque cuando estamos reunidos como iglesia, amados hermanos, estamos anunciando la infinita sabiduría de Dios, ¿sí? Y nosotros, la iglesia, cuando hablamos
de la sabiduría de Dios, o sea, dice 1 Corintios 1:24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando sabiduría de Dios. Y cuando hablamos de Cristo, amados hermanos, entonces lo estamos anunciando a los principados y a las potestades. Por eso cuando también aún pasamos a orar, amados hermanos, estamos anunciando la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades, y al mismo tiempo somos edificados al escuchar lo que los hermanos han leído en la semana y pueden pasar a leer, y si quieren orar, pues orar también. ¡Qué tremendo! ¿Cuándo puedes pasar aquí, hermano? Yo les recomiendo que pasen cuando haya una pausa entre una canción y otra. O sea, no necesariamente tiene que ser a fuerza en la primera canción. Ahí paso yo, pasan algunos otros, pero si de pronto te quieres animar y ya empezaron aquí a cantar, espérate que termine la segunda canción y pasa, el micrófono está abierto. No pienses, los voy a interrumpir. No, no estamos interrumpiendo nada. Pero necesitamos entender que cuando nosotros hablamos de Cristo, estamos anunciando a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hoy en la mañana estuve leyendo 1 Corintios capítulo 1 o 2, no me acuerdo, donde Pablo habla de esta sabiduría que es un misterio y una sabiduría oculta. Fíjense, la sabiduría de Dios es misteriosa y es oculta para todos, pero para ti, para mí no tiene que ser, porque dice que ha sido revelada para nuestra gloria la sabiduría de Dios. Lo que el Espíritu de Dios escudriña en lo profundo del corazón de Dios y nos lo da a conocer para nuestra gloria. Entonces, cuando nosotros hablamos la sabiduría de Dios, amados hermanos, ¿sí? Estamos aguijoneando a los principados y a las potestades. Aun cuando tú estás con un hermano y te lo encuentras o reunido en algún lugar con algún hermano y comienzan a hablar de Cristo, ¿sí? Allí, amados hermanos, esos dos hermanitos que están hablando de Cristo, ¿sí? Están anunciando la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades, mientras que tú y yo nos estamos edificando. Tú y yo nos edificamos, nos bendecimos, decimos amén, gloria a Dios, qué tremendo, me impactó, Dios me habló, gracias a Dios por eso, porque fue palabra de Dios para darme dirección. Mientras tú y yo somos edificados y bendecidos y estamos comiendo al cordero en una plática sencilla entre tú y yo, dos personas, ¿sí? Con esa sabiduría de Dios estamos anunciando la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Es una espada de dos filos, amados hermanos. La espada de Dios, la palabra. Por un lado, le damos a los principados y potestades, y por otro lado, somos bendecidos nosotros y edificados cuando hablamos de Cristo. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros, el pueblo de Dios, hablamos las riquezas de Cristo, sus virtudes, sus triunfos, lo que es Jesucristo, y disfrutamos de aquello que es Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, nos constituimos de esas riquezas para ser la iglesia. O sea, ¿cuál es la iglesia verdadera? Aquella que disfruta de Cristo. Esa es la iglesia, hermanos. Por eso les he dicho en repetidas ocasiones, tú puedes haber experimentado solamente un cambio de religión. Antes eras católico, ¿sí? O antes no eras nada, pero dices que eres cristiano. Bueno, puedes tener el título de cristiano, pero solamente estar practicando una religión más. Pero los que son la verdadera iglesia de Cristo disfrutan de Cristo. Esa es la iglesia. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, estamos comiendo de estas riquezas de Cristo y las disfrutamos, entonces nos constituimos de estas riquezas de Cristo y somos la iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia es aquella que disfruta a Jesús, aquella que disfruta la reunión de iglesia, la oración, la alabanza, que levanta sus manos, que canta, ¿sí? Ese es un participante de las riquezas de Cristo y es miembro de la iglesia. Examina tu vida, tú solo. Examina tu vida, hermano.
ahora sí que como en la prepa, cuando uno entraba al salón y algunos no querían entrar, ya pasaban por la ventanilla ahí de la puerta. No te engañes, Gustavo, no te engañes, hermano. Tal vez tú piensas que eres y no eres. Si no disfrutamos del Señor, tal vez está en duda que formes parte de la iglesia. Tal vez experimentaste solamente un cambio de religión y las religiones no te llevan a nada. Y ahorita hay una religión que se llama el cristianismo. El cristianismo es una religión más, pero la iglesia es otra cosa. Por eso es un misterio, hermanos, porque muchos no lo comprenden. Y oro al Señor que nuestros ojos sean alumbrados para que todos, hermanos, comprendamos lo que es la iglesia. Bueno, entonces, cuando disfrutamos y participamos de estas riquezas de Cristo, pues nos constituimos en la iglesia. Y entonces, ahora, aquellos que disfrutan a Cristo, de las riquezas de Cristo, cuando hablo de riquezas de Cristo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo que es Jesús, porque Jesús es tan rico que podemos disfrutarle. El ejemplo más claro de sus riquezas, ¿sí?, es de lo que hemos hablado. Él es un alimento y es tan rico, es tan vasto, ¿sí?, que podemos comer a Cristo como el pan, como la leche, como el cordero, como el becerro gordo, como los granados y las higueras, como el aceite, como la cebada, como el trigo, como la miel. O sea, Cristo es el agua, tan vasto, tan rico, es el maná que desciende del cielo. Cristo es tan rico, hermanos, para disfrutarle. ¿O a poco tú no disfrutas un higo? Yo tengo una higuera que da unos higos, da pocos, pero los pocos que da, deliciosos. Lo disfrutamos. ¿O qué tal un mango? De esos que en el tiempo de mangos, que así de veras, de esos jugosos, así carnositos deliciosos, que dices, Dios mío, ¿cómo se te ocurrió crear algo tan delicioso? O una sandía, cuando está así, cuando la encuentras en su punto, o un melón cuando lo encuentras en su punto, o el plátano, ya cuando comienza a tener unas manchitas en la cáscara, así medias cafecitas, dices, este es el punto, y lo disfrutas, ¿no? O sea, disfrutamos del Señor, amados hermanos, y cuando disfrutamos del Señor, entonces somos la iglesia de Cristo, y como iglesia ahora, ¿sí?, que disfruta a Cristo, ya es la iglesia. Entonces Dios, a través de esa iglesia, de ese grupo de personas que disfrutan de las riquezas de Cristo, entonces Dios puede anunciar a través de esa iglesia la multiforme sabiduría de Dios. En un tiempo de oración empezamos a cantar, empezamos a invocar el nombre de Cristo, comenzamos a celebrar su victoria, sus triunfos, sus maravillas, amados hermanos. No, hombre, estamos nosotros edificándonos, estamos bendiciendo nuestras vidas, enriqueciéndolas, nutriéndonos con todo lo que estamos comiendo al cantar y al orar, amados hermanos, de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo estamos anunciando la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. ¡Qué tremendo! De verdad, hermanos, este viernes en la mañana fue algo sorprendente. Estábamos invocando el nombre de Cristo, algo que muchos no pueden hacer aquí. Decir, Señor Jesús, tu nombre es bendito. Bendito es tu nombre, Jesús. Tu nombre es sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ha sido exaltado hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos, estábamos en los lugares celestiales. No me van a dejar mentir los que estuvieron aquí. Entonces, el disfrutar de Cristo, ¿sí?, mientras nosotros éramos edificados y bendecidos al invocar el nombre de Cristo, al mismo tiempo estábamos anunciando la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades, y les estábamos dando unos buenos aguijonazos. Qué tremendo, hermanos. Y de esta manera peleamos la batalla del Señor. Hermanos, ya se me fue el tiempo, me lo quitaron estos muchachos. Pero voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto solamente. Entonces, la iglesia
es la que manifiesta la sabiduría de Dios por todo lo que Cristo es. Y bueno, si regresamos rápidamente a Éxodo 12, versículo 12 al 14, quiero leer esto y con esto voy a terminar. Solamente quiero citar algo de esto. Éxodo 12, voy a leer del 12 al 14, en relación al juicio sobre los dioses de este mundo. Dice el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre, dice, y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y fíjense el 14, dice, y este día, ¿sí? Este día, ¿qué día? El de la Pascua, el día en el que Dios iba a ejecutar sus juicios, y por supuesto hoy, claro que sí. Dice, y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Entonces, Dios está diciendo que ese día ellos no tenían que olvidarlo. Tenía que ser algo que quedara registrado en su memoria, ¿de acuerdo? Ahí tenía que quedar registrado. Pero ¿qué día, hermanos? El día en el que Dios iba a pasar con sus juicios. Y aquí parece ser algo extraño, tal vez para nuestra mente puede reventarse por lo que dice aquí Dios, porque Dios dijo, ese día donde yo ejecute mis juicios sobre toda la tierra de Egipto, sobre los primogénitos de los egipcios, sobre los primogénitos de los animales y sobre los dioses de Egipto, ¿sí? Ese día donde yo voy a pasar hiriendo con una plaga mortal a la tierra de Egipto, a los primogénitos de Egipto y a los dioses de Egipto, ¿sí? Ese día les será por memoria y los celebrarán como fiesta solemne. Hermanos, el hecho que Dios ejecute sus juicios es un motivo de celebración para nosotros, la iglesia. Mientras que Satanás fue exhibido en la cruz, los principados y potestados fueron exhibidos públicamente, Jesucristo triunfando sobre ellos en la cruz, y Satanás fue destruido en la cruz, amados hermanos, ¿sí? Mientras que para ellos fue destrucción y vergüenza pública, para nosotros es motivo de celebración. Y es algo que debemos recordar, y por eso aquí Dios les dice, este día en el que yo voy a pasar y voy a ejecutar mis juicios, lo tienen que celebrar como una fiesta solemne durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Y ahorita estamos celebrando esa Pascua. Estamos comiendo de este cordero. Qué tremendo. Entonces fíjense, cuando Dios ejecuta un juicio, sus juicios son justos y son todos verdaderos. Y cuando Dios ejecuta un juicio, nosotros debemos de tenerlo en mente y celebrarlo como una fiesta solemne por todas nuestras generaciones. Por eso lo que también hablaba Moisés, me parece, cómo esto tenía que ser recordado de generación en generación. Por eso Jesucristo quería celebrar la Pascua con sus discípulos. Dice, cuánto he querido disfrutar de esta Pascua con ustedes. Y celebró la última cena, la Pascua con sus discípulos. Ahí Jesucristo tomó el pan, comió la Pascua, tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, tomó también de la copa y dijo, este fruto de la vid y esta cena de la Pascua no la voy a volver a celebrar hasta el reino de mi Padre. Hay otro momento en el que se celebrará nuevamente la Pascua, hermanos. Seguramente será así tal cual. Tal vez se prepare algo así. Y bueno, Jesucristo habló de esto, de cómo tenemos que hacer memoria de la Pascua, ¿no? Y por eso Jesucristo lo celebró así. Miren, vamos rápidamente a un versículo más y con esto voy terminando. Vamos a Primera de Corintios, déjame ver si es el capítulo 11 y con esto de verdad que termino.
dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, comen, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. ¿De acuerdo? Así pues, todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Pablo está hablando precisamente de esa última cena del Señor Jesucristo, y nosotros también, cada vez que realizamos esto, la cena del Señor, es en memoria. Fíjense que hubiera estado genial hoy celebrar la cena. Se me fue, pero lo vamos a dejar pendiente para otro momento, porque creo que es muy propicio el poder presentar la cena del Señor. Les voy a anunciar con tiempo para que vengan bien preparados, para que no vengan con nada raro en sus vidas y podamos estar disfrutando de la cena del Señor. Entonces, bueno, esto es en memoria y nosotros ahora también celebramos esto. Entonces, es un día que debemos recordar y celebrar porque es una fiesta para el Señor y lo debemos de seguir celebrando de generación en generación. Voy a dejarle hasta aquí. Yo pensé que iba a terminar hoy, pero creo que no. Pero bueno, dejaremos unos detallitos más, primero Dios, para el próximo miércoles. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, bendecimos tu precioso y santo nombre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra Pascua que ya fue sacrificada por todos nosotros. Y te damos muchas gracias, Señor, porque podemos, Señor, saber que cuando estamos reunidos como iglesia, Señor, estamos mientras cantamos, mientras oramos, mientras leemos algún versículo, algún texto de la palabra de Dios, mientras se predica tu palabra, mientras se da una clase a los bebés y a los niños, a los adolescentes, Señor, se está anunciando la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Mientras que nosotros estamos siendo edificados, mientras que nosotros estamos disfrutando del cordero asado en fuego, mientras que estamos comiendo los panes y las hierbas, Señor, mientras estamos disfrutando de todo este banquete que tú has dispuesto para nosotros, mientras estamos siendo nutridos con todas las riquezas espirituales que es nuestro Señor Jesucristo, Señor, se anuncia la infinita sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Señor Jesucristo, tu muerte en la cruz, Señor, fue el anuncio de tu sabiduría. Ahí estabas mostrando tu sabiduría, Jesucristo. Y aunque el mundo, Señor, pensó que era una gran derrota, en realidad fue un gran triunfo, Señor. Señor, exhibiste públicamente a los principados y potestades. Los exhibiste para su vergüenza. Los despojaste con violencia en la cruz, Señor. Y los avergonzaste y los has obligado a desfilar delante de ti, exhibiendo la vergüenza de su derrota. Oh, Señor, ellos han sido derrotados. Satanás ha sido derrotado, Señor, en la cruz. Lo destruiste, Señor. Fue reducido a nada, Satanás. Tú le ganaste en tu cuerpo de carne, Señor. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, tú participaste, Jesús, de lo mismo. Te hiciste hombre, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por medio de la muerte destruiste a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte. Gracias, Jesús, por tu victoria. Exhibiste a tus enemigos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y destruiste a Satanás, la serpiente antigua. Gracias, Jesucristo, porque nosotros ahora como tu pueblo podemos caminar en tu victoria, Señor. Y nos fortalecemos en el poder de tu fuerza. Señor, comemos hoy, Señor, tu cabeza.
comemos tu sabiduría, Señor. Comemos tu sabiduría, tu cabeza, para anunciarla una y otra vez a los principados y a las potestades. Y mientras disfrutamos, Señor, de la cabeza del Cordero, Señor, entonces nos llenamos de sabiduría para edificarnos y bendecirnos los unos a los otros, y para poder, Señor, exhibir y anunciar tu multiforme sabiduría a los principados y a las potestades. Oh, Señor, mientras comemos de tus pies, Señor, estamos en tu mover, estamos en tu obrar, Señor. Estamos en aquel mover tuyo espiritual en esta tierra, Señor. Oh, Padre, y anunciamos a los principados tu sabiduría, Señor. Y cuando comemos tus entrañas, Señor, tus partes internas, tu alma, tus pensamientos, tu corazón, tus sentimientos, tu voluntad. Oh, Señor, somos uno contigo. Gracias, Señor, porque esta es tu sabiduría, Señor. Oh, Señor, no es sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Tu sabiduría es poder de Dios, sabiduría de Dios. Cristo eres sabiduría de Dios. Comemos hoy de esta sabiduría. Aleluya, Señor. Gracias por la multiforme sabiduría de Dios, porque tu iglesia disfruta las riquezas de Cristo para anunciarlas, Señor, a los principados y potestades. Oh, Cristo, tú eres rico, en gran manera eres rico, y te disfrutamos, Señor. Disfrutamos de ti, Cordero de Dios. Aleluya, Cristo. Aleluya, Señor. Su trono de gloria descendió, se humilló hasta la muerte de cruz. Una vez más, aunque era igual a Dios, aunque era igual a Dios, no se aferró de su trono de gloria. Descendió, se humilló hasta la muerte de cruz. Amén. Y mataron al autor de la vida, oh Jesús, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. El Cordero de Dios venció. Amén, amén, Jesucristo. El león de Judá venció. La raíz de David venció. Él venció. Tú has vencido ya, Él venció y pronto vendrá. Say
Vamos a cantar, Cordero se exaltado. 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 El Cordero de Dios venció. Una vez más, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios venció. El león de Judá venció. La raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta los. Amén, Señor, expusiste públicamente a tus enemigos. Él venció. El Cordero de Dios venció. El león de Judá venció. Amén, aleluya, Jesús. La raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Amén, Señor. Oh Jesús, gracias. Celebramos tu victoria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.